Si hay un nombre en esta ciudad y en este país que está vinculado al emprendimiento y a las inversiones de Ángel, es el de Mónica Heller, CEO de M. Heller Group, una de las empresarias más destacadas de la ciudad capital, pero sobre todo una empresaria que ha hecho su propio camino al andar. Nos contará en la entrevista cómo tuvo que utilizar un seudónimo en sus primeros años y muy especialmente nos contará qué tienes que hacer tú para tratar de llamar la atención de un inversionista ángel que rescate a tu emprendimiento y lo lleve a la siguiente etapa. Este es un Eureka, yo soy Anderson Boscan. Hola, soy Anderson Boscan y durante gran parte de mi carrera me he dedicado a entrevistar a los políticos, que siempre hablan de los problemas del país. Ahora quiero hablar con la gente que tiene las soluciones, los empresarios. Bienvenidos, esto es Eureka. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Mascarillas, de flores, de animales, de pájaros, de emojis, de fútbol, de corazones, de nuestra bandera. No importa cuál sea tu mascarilla, para subirte a un bus, alimentadores y metrovía, debes usarla siempre. Ahora el uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio y mantener distancia también. Juntos hacemos de cada viaje un lugar seguro para todos. ATM y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan. Autorización número 00931, CNE, Elecciones Generales 2021. Gracias por acompañarnos. Esta es una entrevista especialísima entre los nombres más reputados del empresariado en la capital. Está sin duda nuestra siguiente invitada, es Mónica Heller, CEO del grupo M. Heller Group. Mónica, qué gusto tenerte en el programa. Gracias por aceptar la invitación. Es un placer. A ver, hablábamos antes de arrancar la entrevista y yo creo que vamos a empezar por allí, porque me has contado algo que me desencajaba mucho. Me dices que arrancaste en la vida empresarial bajo un seudónimo. ¿Cómo es eso? Yo me graduó del colegio a los 17 años y salgo para estudiar en Estados Unidos. Y estudio primero un título en finanzas, y después hago un doctorado en Derecho y después hago un postdoctorado en Derecho Europeo. Y todo esto tenía una doble razón. Por un lado, claro, una gran ambición académica, pero por otro lado, también una necesidad de demostrar capacidad, porque mi papá era un tipo de gran corazón, pero muy difícil y terriblemente machista. Y entonces había esta medición de fuerza, ¿no? Y yo evidentemente tenía un carácter templado, y entonces cuando me voy de la casa, digo, yo voy a tomar mi propio camino y voy a ejercer bajo mi propia luz. Y entonces estoy varios años fuera del Ecuador, hago unos primeros años de vida corporativa, trabajé para una empresa americana, algunos años en Bogotá. Es decir, hice una buena formación, ¿no? Digamos, como debería ser, como dice la teoría que debe ser. Estudias lo que debes y después haces carrera, empiezas de abajo, en fin. Y llegó un momento donde yo quería volver al Ecuador. Yo me siento tremendamente ecuatoriana y es donde realmente quería yo hacer una vida y trabajar y desarrollarme. Entonces regreso. Te llamaba la patria. Y le digo a mi papá, bueno, ya estoy aquí y me gustaría trabajar contigo en alguno de tus emprendimientos, en alguna de tus actividades. Y mi papá me dice, ¿sabes qué? Lamento mucho, pero no hay espacio para ti. Y entonces fue un golpe terrible, ¿no? Porque yo había planificado la vida entera en función de hacer lo necesario para volver fortalecida, con capacidad, con experiencia, con conocimiento, y entrar a trabajar en la empresa familiar. Y cuando mi papá me dice que no, me movió el piso y me obligó a replantear un montón de cosas. Primero, la concientización de que mi papá era un hombre terriblemente machista y de que yo había vivido un poco engañada en el ejercicio de a dónde íbamos a ir.
todo esto me llevó a una decisión. Vamos, Mónica, sin entrar en rollos familiares, pero ¿tu papá te decía que no porque no quería que su hija trabajara? O sea, ¿era una cuestión de las mujeres no vienen a dirigir la empresa? Sí. Mi papá era un hombre de esa mentalidad y creo que en general el concepto de que una mujer tuviera carácter, tuviera fortaleza, tuviera opiniones, tuviera, digamos, la intención de tomar decisiones, no le venía bien. Y entonces me dejó en una situación un poco complicada porque, claro, había el peso, digamos, de ser la hija sin ninguno de los beneficios. Entonces, cualquier ejercicio que yo intentaba hacer costaba el doble, tenía exigencias diferentes, o sea, era una situación donde todo lo que debería haber sido bueno no era. Y entonces tomé la decisión de cambiarme de nombre, no lo hice legalmente, es decir, nunca procedí por la vía legal a cambiarme de nombre, pero adopté un seudónimo y durante muchos años trabajé como Mónica Vargas. Inclusive, ¡qué maravilla! Mi primer ejercicio, digamos, importante, que me dio muchísima satisfacción, fue trabajar en la recuperación de la zona de la Mariscal, la Plaza Foch y los alrededores. Y muchos años la gente me conocía como Mónica Vargas. Es decir, no, para mí era una persona asumida. ¿Y el apellido tenía algún simbolismo? ¿Escogiste el nombre por algo? Nada. Lo que pasa es que yo, claro, soltera soy Heller, que es un apellido poco común en Ecuador, y de casada soy Baum, que también era poco común, entonces no me servía ese tampoco. Entonces yo resolví que Vargas sonaba perfecto, que era neutral, que no representaba nada, y vámonos. Fui como Mónica Vargas mucho tiempo en realidad, y me permitió aprender, experimentar y desarrollarme sin cargas de ninguna especie. Por supuesto, en algún momento alguien me descubrió y claro, la cosa ya se complicó y hubo que transparentar y bueno, en fin. Pero fueron años que me dieron mucha libertad de fortalecerme, de crecer, de madurar corporativa y empresarialmente, de aprender qué me servía a mí, qué me gustaba a mí, cuál era mi espacio y mi decisión en el mundo laboral. Y la verdad es que eso fue una gran experiencia y después de eso nunca pude trabajar ya con mi papá. Mónica, pero ya para ese entonces yo había tomado un camino, ya no me pesaba el tema y ya en ese momento, después de todo este proceso, pude asumir el Mónica Heller como debía ser. ¡Qué maravilla! Mónica, ¿y cuándo das el salto de ser una profesional preparada en el exterior, trabajando para grandes empresas multinacionales, a decir, mira, no solo me voy a mi país, sino que me voy a mi país a intentar algo mío? ¿En qué momento se te cambia el chip? A ver, yo tuve muchísima suerte porque yo trabajaba para una empresa americana en un momento muy especial en la vida latinoamericana. Era los años, digamos, los primeros años de los 90, donde Colombia estaba tremendamente complicado con el tema del narcotráfico y la violencia y la guerrilla. Y esta era una empresa cuya oficina principal estaba en Bogotá. Y no había americano en el mundo que quisiera esa gerencia. Y entonces mi primer trabajo fue de gerente de una multinacional muy grande, no porque estuviera yo preparada, no, de ninguna manera, porque no había quien tomar el cargo. Y yo valientemente dije, ese es el mío. Y me fui para Bogotá, por supuesto, me imagino yo. O sea, la juventud es atrevida y si te soy honesta, en ese momento yo no lo pensé con claridad. Pero me fui, me monté en un avión, me fui y en ese momento había fax todavía y mandé un fax e informé a la familia. A partir de la fecha mi dirección es tal en Bogotá. Bueno, habrá armado un escándalo el tema, pero yo ya estaba en Bogotá. Trabajé para esta empresa varios años y me dio un aprendizaje valiosísimo, pero no me gustaba. Es decir, yo entendí que yo no sabía recibir órdenes, no era lo mío. O sea, en el mundo corporativo hay unas autoridades y una cadena de comando y yo no sé respetar eso muy bien. Y entonces entendí que si yo quería hacer las cosas a mi manera, tenía que tener mi propia empresa. Porque si tú trabajas para alguien más, siempre estás limitado y circunscrito a las instrucciones de tu superior y al marco que la empresa define para ti. Y yo prontamente encontré que eso no era lo mío, que yo tenía demasiado carácter para asumir sin cuestionamiento
y que además yo adolezco del problema de pensar que lo hago mejor. Entonces no me iba bien como funcionaria de la empresa, a pesar de que trabajé muchos años ahí. ¿Y qué intentas al inicio, Mónica? ¿Cuál es tu primer esfuerzo? A ver, yo tenía mucha ambición, pero tenía, digamos, algunas obligaciones. Yo ya tenía un hijo pequeño y entonces yo dividía el tiempo en dos. Parte del tiempo tenía unas representaciones de seguros, en fin, con los que completaba el ingreso, y parte del tiempo generaba yo empresa propia, es decir, porque cuando tú empiezas una empresa, y este es uno de los temas importantes, tú sacrificas el ingreso fijo. Claro. Tú dejas de tener un sueldo y dejas de tener estabilidad. Y entonces, para poder reconciliar esas dos cosas, porque tus gastos no dejan de ser, y por otro lado, te implica invertir en hacer un nuevo ejercicio. Entonces, yo hacía un ejercicio de mantener ambos frentes. Trabajaba en mi propio proyecto y paralelamente vendía seguros en las horas complementarias para poder financiar ese ejercicio. Que recuerda lo que te dije, ¿no? Yo era hija orgullosa y entonces eso ya no había ese camino de que la familia me respaldara. ¿Y cómo te fue en ese primer experimento? Ese fue un lindísimo experimento. Fue una marca de ropa de niños que me gustaba muchísimo y llegué a tener un par de locales comerciales y la verdad que tuve mucha suerte, me fue muy bien y lo vendí. Pude vender esa marca de ropa y eso me permitió ya con un poquito de capital invertir en La Mariscal, que fue el segundo proyecto, digamos, importante, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que todos han sido éxitos. Yo te puedo dar una lista de fracasos fabulosa. Yo tengo maestría en fracasos. Pero yo creo que es parte del aprendizaje, ¿no? O sea, tú no puedes ser emprendedor, estar en el ring de box y pretender que nadie te dé un trompón de vez en cuando. Claro. Eso no sucede. Claro, eso no se puede estar aquí si le tienes miedo a perder. No, además es parte de la naturaleza de emprender. El nivel de fracaso en los emprendimientos es superior al 90%. Es decir, si tú haces un emprendimiento, 9 de cada 10 o más de 9 de cada 10 fracasarán. Y entonces es parte de la vocación y creo que el gran mérito de los emprendedores es su capacidad de recuperación. Si no puedes recuperarte, si no tienes la capacidad de recibir el trompón, de asumir ese aprendizaje, porque lo que sí es muy importante es recibir el trompón con aprendizaje. Tienes que poder... ¿Qué hay, Mónica, de la gente que se mete a algo, le tiene muchas ganas, no le va bien en el balance contable, pero cree que su idea todavía vale la pena? ¿Lo recomendable es ser testarudo y luchar contra el balance o saber cuándo rendirse también? A ver, creo que la respuesta no es simple, porque creo que tienes que tener una gran dosis de inteligencia. Ser testarudo no es lo mismo que ser perseverante. Yo creo que la perseverancia es importante, ser testarudo es peligrosísimo. Y creo que depende de cuánto puedas afrontar el riesgo, cuánta pérdida puedas afrontar y hasta dónde te acompaña un proyecto viable y no solamente un sueño, porque el sueño es la primera parte, es el 1%, es el 5%, pero de ahí tiene que venir un desarrollo práctico de ese sueño y tiene que haber una aplicación en la vida real y tiene que haber una aceptación de tu idea, tu producto, tu concepto, y si eso no existe, no tienes un negocio viable. Entonces creo que hay una línea muy fina entre tener una idea o un sueño y tener un plan de negocios. Y creo que es difícil, y sobre todo en la juventud, cuando no tienes la experiencia y no tienes el bagaje, es difícil a veces discernir. Por eso el nivel de fracaso en los emprendimientos es tan alto. Pero hay muchos Tiene que ver también la suerte, los factores externos, más allá de la perseverancia, más allá de la idea, más allá, quiero decir, tienen que ver, por ejemplo, los momentos, ideas muy buenas que salen al mercado antes de... Como te dije, yo soy campeona en eso. Te voy a contar una anécdota. Yo hice un centro comercial virtual en el Ecuador por lo menos 15 años atrás. Era un concepto súper innovador para la época. Tú entrabas a... Hombre, se llamaba que no había ni smartphone.
Y entrabas al centro comercial en tu computador y tenías almacén de Pinto, almacén de Lía, almacén de no sé qué. Si hice 10 transacciones, no hice más. O sea, era una idea fabulosa, pero el tiempo no era. Hoy, por supuesto, está claro que el concepto es válido y que el mundo entero se ha volcado a la compra online, pero el timing es importante. El timing es muy importante. ¿Qué tanta fe le tienes a los... ¿Perdón? Ese fue mi primer gran fracaso. Tuve varios, pero ese fue el primero. ¿Y qué tanta fe le tienes a los emprendimientos vinculados al mundo digital? Porque me da la impresión de que cuando hablamos de emprendimiento hoy, 2021, el 90% de los muchachos en lo único que piensan es en la app, en la tienda virtual, en emprendimientos de ecosistema digital. ¿Se está convirtiendo en la única manera de emprender? No sé si es la única, es una de las. Tiene la ventaja de que la inversión inicial no es tan alta. Es decir, si tú vas a abrir un local comercial, una inversión alta es fundamental. Mientras que en un desarrollo de habilidad, la inversión, el valor inicial es menor y eso le vuelve más accesible a un muchacho joven que está intentando emprender. El otro tema es que el mundo se ha volcado a lo digital y hay más apetito por los productos digitales y hay una mayor comprensión del potencial, es decir, se está nivelando la necesidad con la oferta, entonces hay espacios todavía. Y finalmente el rédito de esos ejercicios es tremendo, probablemente muchísimo más rentable que casi cualquier alternativa hoy. Entonces es muy atractivo, es supremamente interesante para cualquier emprendedor trabajar en ese aspecto. Tú tienes mucha relación con el mundo del emprendimiento, Mónica. Tu nombre está muy, muy asociado. El de Mónica Heller, no el de Mónica Vargas. Está muy asociado al emprendimiento, a Venture Capital y sobre todo a inversiones ángeles. ¿Cómo llegas hasta allí? A ver, yo tengo que hacer una confesión. A mí la tecnología me cuesta muchísimo y requiere de gran esfuerzo y de vencer mi naturaleza y mis debilidades. Pero siendo cierto eso, también me apasiona el potencial y el mundo al que te lleva y la dimensión que te permite. Y como no soy hábil naturalmente, he buscado otros que sean hábiles y he buscado invertir en esos proyectos en función de la capacidad de quien los desarrolla, en función de la idea que tienen y, por supuesto, con la ventaja de tener algo de años y algo de capital que aportar. Es decir, se vuelve una muy buena asociación, porque finalmente la edad y la oportunidad son relevantes en el mundo tecnológico. Nosotros probablemente estamos ya en una etapa donde no podemos aportar ese conocimiento, pero podemos aportar el bagaje, el peso, la experiencia, la comprensión general de lo que es un negocio, y eso aunado al conocimiento y al instinto de una generación más joven, para quien esa parte tecnológica es mucho más natural, es una buena combinación. ¿Y de dónde te sacas a los emprendimientos en los que decides apostar? Quiero decir, eres de las asistentes frecuentes a las exposiciones de emprendedores, van y te buscan. ¿Cómo normalmente se contactan los inversionistas ángeles como tú con los emprendimientos que tienen futuro? Yo creo que hay que hacer de todo. O sea, creo que el primer tema es mandar el mensaje de que esto te interesa y estás disponible. Participas efectivamente de las ferias y el mundo de los emprendedores. Hay organizaciones de emprendedores donde los chicos se agrupan y abren estos paneles y estos espacios para inversionistas. Busco activamente, me buscan. Creo que después de varios años de hacerlo ya hay una inercia que viene natural, requiere de menos activación que lo que requería en un principio. Pero es un mundo maravilloso y es un mundo interesantísimo, te mantiene vigente, te obliga a aprender un lenguaje mucho más joven, te obliga a pensar de una manera diferente, te reprograma, hay reto constante, hay tremenda frustración porque es un mundo diferente al de mi generación y realmente nosotros no venimos con ese chip incorporado. Hay que armarse de valor y estudiar y aprender y además hay una gran dosis de humildad. Porque esta es una edad donde uno creería que después de un recorrido laboral de 25 años
estás cuajado, estás entendido, te crees Claro. inteligente. Este mundo tecnológico es una gran lección de humildad porque te muestra claramente que no sabes nada, que lo que has aprendido está absolutamente fuera de su tiempo, que tienes que volver a volverte vigente y que eso implica volverse a sentar y aprender como cuando teníamos 20 años. ¿Qué es lo que ves en un emprendimiento a la hora de tomar una decisión? Cuando te llega una carpeta, llega la carpeta de este pequeñito medio de comunicación y dicen, es un medio de comunicación digital y quiere ser grande. ¿Qué es lo que miras para saber si vale la pena o no? A ver, yo creo que eso es supremamente personal. Yo tengo varios amigos que hacen lo mismo que yo y tenemos parámetros diferentes. Razón por la cual no creo que hay una única fórmula exitosa. Yo creo que tiene que haber una propuesta de valor, es decir, tiene que haber algo ahí que me llame la atención. Yo trato de buscar ideas disruptivas, porque creo que en la disrupción está realmente el potencial. Yo me fijo muchísimo en la persona. Para mí, quien está detrás es tanto más importante que la propuesta. Busco tenacidad, busco capacidad, busco creatividad, busco don de gentes, busco bondad. Creo que a estas alturas del partido tú quieres trabajar y hacer negocios con gente buena, con gente proactiva, y eso se vuelve parte del análisis de una inversión. Es decir, no es solo el qué, es el quién también. Es importante que el pitch sea adecuado. Pitch es la palabra que usan aquellos que hacen desarrollos para venderte la idea. Y a veces la idea puede ser buenísima, pero si el pitch, si la entrega no es clara, no es buena, no es consistente, se vuelve difícil de entender. Y finalmente, yo creo un poco en el instinto también. Hay veces que no te puedes explicar, pero que instintivamente algo en ti dice, a esto le voy a apostar. ¿Y qué es un pitch bien hecho, Mónica? ¿Qué recoge un pitch de emprendimiento? ¿En qué se enfoca? O sea, hay gente que... Porque aquí está la eterna discusión de los emprendedores, ¿no? Cuando he asistido a las invitaciones estas de las asociaciones de emprendedores, entre ellos se matan porque dicen, no, lo que tienes que vender es cómo el empresario va a recuperar su plata. Y otros dicen, no, lo que tienes que vender es el sueño, la esperanza de construir algo grande. ¿A qué le prestas más atención en uno de estos discursos? Yo creo que tiene que haber un buen equilibrio. Ningún inversionista invierte para perder dinero, pero no siempre buscamos ganar dinero. A veces buscamos contribuir a la sociedad, a veces buscamos facilitar algo, es decir, no todo es el rédito. A veces sí, a veces no. A veces también queremos ser parte de algo grande. Aún a sabiendas de que no va a haber una recuperación inmediata o de que ese no es el propósito final, a veces hay otras cosas que pesan. Pero en términos generales yo creo que tiene que haber un buen equilibrio. Tiene que ser una propuesta interesante desde el punto de vista comercial. Tiene que ser real, porque sueños hay muchos. Y el sueño no necesariamente tiene la posibilidad de convertirse en un proyecto. Y parte de lo que tú buscas es un proyecto plasmado, ¿no es cierto? Es un recorrido, una ruta. Y como te decía, para mí es muy importante que la propuesta sea disruptiva. No todo el mundo busca disrupción, pero yo sí. A mí es parte de lo que me gusta, de lo que me interesa. Y creo que tiene que haber cierta conexión con la persona. Y como te decía, hay algo que no es fácilmente explicable. Pero hay momentos donde alguien te hace una propuesta y dices, yo me identifico con lo que me dice. Y eso no es tan fácilmente plasmable en palabras, no te puedo dar un concepto necesariamente, a veces es simplemente una suerte de conexión. Pero eso por sí solo no es suficiente. Tiene que haber una idea, tiene que haber un plan, tiene que haber una propuesta de valor, tiene que haber una lógica en lo que se está planteando, tiene que o solucionar un problema existente donde tú entiendes que hay un mercado que puede responder a esta propuesta, o tiene que ser una propuesta de valor en términos de nueva tecnología, nuevo conocimiento. Es decir, tiene que haber un fondo de valor. Si no hay un fondo de valor, todo lo demás es intrascendente. Pero habiendo pasado esa primera etapa del fondo, hay otras consideraciones como las que te menciono, una buena comunicación, un buen entendimiento, un buen feeling, una simpatía al proyecto, o cosas menos tangibles.
¿Qué opinas de la nueva generación de emprendedores del Ecuador? Porque hubo un momento en este país, te hablo 15 años atrás, donde los grandes emprendimientos eran todos panaderías y mermeladas que, sin quitarle ningún mérito a las panaderías y mermeladas, pues no apuntaban a lo que realmente quieren los inversionistas, que es mercados que la saquen productos que le saquen del estadio en el mercado y que puedan incluso ser experiencias extrapolables a otras realidades y otros países. ¿Ha mejorado la calidad de los emprendimientos en el Ecuador? Yo creo que hay fabulosas excepciones, fabulosas, de un alcance extraordinario que maravillan. Y sobre todo entendiendo que el Ecuador no tiene un ecosistema que fomenta el desarrollo y el emprendimiento, es decir, las universidades no tienen networks grandes y abiertos, no hay ejercicios de inversión colectivo, no hay disponibilidad de tecnología abierta al público, es decir, no hay un ecosistema que favorezca. Aún habiendo dicho eso, hay excepciones extraordinarias y hay ciertos nichos donde los desarrollos han sido excepcionales, como el tema de programación. Pero yo sí encuentro que hay dos falencias muy grandes. Creo que esta es una generación un poco cómoda y creo que a veces creen que el desarrollo de un emprendimiento es la vía para no trabajar. Es decir, yo aparezco con alguna cosa fabulosa, por ahí alguien me invierte un monto importante y a lo mejor con eso me retiro a los 30 y no tengo que volver a trabajar. Ese es un problema. Y el segundo problema es que creo que hay una confusión con frecuencia entre lo que es una verdadera propuesta de valor y lo que es simplemente una propuesta. Entonces, la respuesta es, hay del uno y hay del otro. Mónica, quiero terminar esta conversación porque entramos en la recta final, saliendo del emprendimiento y entrando a los grandes empresarios. Dentro de los nombres de los grandes empresarios de Quito, el tuyo es uno de los que más se vincula con actividades por fuera de la empresa concebida como el estado de cuenta y los balances. Quiero decir, participas en actividades gremiales, participas en actividades sociales, participas en actividades de la ciudad. Y es un caso raro que a mí me parece fabuloso, fantástico, porque es uno de los casos raros de empresarios como muy, muy comprometidos con su propia comunidad, en lo pequeño de la ciudad y en lo grande del país. ¿Por qué lo haces? Yo creo que hay dos respuestas y dos niveles a esa pregunta. La primera es porque yo creo que hay una responsabilidad con el entorno. Hay una relación simbiótica entre la persona, su actividad y su entorno. Y si tú no contribuyes a tu entorno, no tienes derecho a exigir, pero además no has contribuido y yo siento que tengo algo para contribuir. Entonces, considero que hay una obligación que es social, pero que además finalmente revierte en beneficio para ti. Si tu entorno está mejor, tú estás mejor. Si el entorno de tu empresa es mejor, funciona mejor. Segundo, yo soy muy agradecida con el Ecuador. Mis abuelos fueron inmigrantes. Salieron de Europa durante la guerra y Ecuador fue uno de los pocos países que abrió sus puertas y que les dio una visa. Y yo creo que tengo una deuda con el país. Para mí es muy importante. Si no hubiera sido por ese gesto enorme, por esa bondad enorme del Ecuador en ese momento, a lo mejor yo no habría. Y entonces creo que uno tiene que pagar sus cuentas históricas también. Fantástico. ¿Cómo te describes como líder empresarial? Perseverante, luchadora, ambiciosa, con una gran capacidad de recuperación. El otro día conversaba con mi hija. Yo creo que hay que forjar y formar a la siguiente generación. Para mí eso es uno de los factores fundamentales. Es una de las responsabilidades como padre, pero también como líder. Tú tienes una obligación con la siguiente generación. Y conversaba el otro día con mi hija sobre una analogía que surgió por un tema especial, donde parecería que nosotros somos como el huevo. Mientras más le hierves, más duro se vuelve. Y yo creo que yo soy así. Yo creo que tengo una capacidad de recuperación importante y eso me ha permitido superar los fracasos, recibir los conocimientos de esos fracasos y poder aplicarlos en el siguiente tramo. Soy ambiciosa, soy templada, creo que a veces un poco explosiva.
Hago lo mejor que puedo, disfruto enormemente del camino. Es tan importante llegar a la meta como disfrutar del camino. Trato de no dejar heridos a cuestas, porque parte del problema cuando tú avanzas es, tú no quieres dejar heridos. Es como la anécdota del gran empresario que compró una cadena enorme de ferreterías y quebró al ferretero de al lado, que era una pequeña ferretería. Y yo hago lo mejor posible, no siempre soy exitosa en ese ejercicio, pero trato de no dejar heridos en el camino, trato de contribuir, trato de entretenerme en el proceso también. Es decir, yo creo que la vida es maravillosa y hay dinámicas que son tan fabulosas. Me gusta la música de protesta, me gusta la pintura, me gusta la poesía y trato de reconciliar la vida privada con la vida laboral. Me entretengo. Que se puede, ¿ah? Me preocupo. Que se puede. Yo siempre cuento, a mí me gusta mucho trabajar, pero más me gusta jugar con mis hijas, así que lo uno no quita lo otro y yo hago una pausa de 2 horas al día todos los días a jugar el caballito y mirar videos de YouTube. Y vamos, y soy feliz como soy feliz. Mónica Heller, me ha encantado conversar contigo, creo que he aprendido un montón y ojalá que quienes nos ven también. Ojalá pronto nos demos ya un abrazo fuera de la virtualidad, pero te envío hasta eso una fuerte gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un placer enorme.